Muy buenas tardes a todos y a todas. Empezaremos en algunos minutos más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Caroline Berthaud, soy socia y directora de desarrollo ASG de Governart, think tank y firma de asesorías ASG y de inversión responsable, que es la fundadora de A las 20. En nombre de A las 20 y del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Centro RS, me alegro profundamente darles la muy bienvenida a este webinar, highlight de la conferencia PRI in Person, Tokio 2023. Contamos hoy con una amplia convocatoria de la región hispanohablante para abordar temáticas de la inversión responsable que fueron tratadas en Tokio entre el 3 y el 5 de octubre de este año 2023. Les voy a compartir la agenda de hoy. Escucharemos antes de todo las palabras de bienvenida y de apertura de Diana Rubinstein, directora ejecutiva de A las 20, en nombre de los dos coorganizadores de la cuarta edición del Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable. Luego nos acompañará Eduardo Ateortúa, socio de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte, que les presentará bien esta cuarta versión del Congreso y los contará un poco de las versiones anteriores. A continuación, escucharemos a Lisbeth Palencia, que es Head of Spanish LATAM de los Principios de Inversión Responsable. Esta organización es de nuevo este año aliado estratégico del Congreso y también de este webinar, un año más. Y luego empezaremos a escuchar de la voz de signatarios de los principios de inversión responsable que tuvieron la suerte, la oportunidad de estar en la conferencia PRI in Person de Tokio en octubre de 2023 y que nos hablarán de grandes temas que fueron ahí tratados. Tendremos antes de todo a Ricardo Miranda, Senior ESG Analyst de BCI Asset Management, que nos dará a conocer cuál es la gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático del inversor responsable. Luego, Santiago Bernal, especialista ASG de Scandia, tratará de naturaleza y biodiversidad desde los ojos del inversionista institucional. Y finalmente, Elda Navarro, especialista ASG de renta fija y alternativos de 21 Banorte, expondrá acerca de los derechos humanos desde el enfoque de la inversión responsable. Después de estas presentaciones, nos podremos sentar para profundizar en los temas tratados. Ahora sí, para no demorarnos más, le dejo enseguida la palabra a Diana Rubinstein, directora ejecutiva de A las 20, para escuchar sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Caroline. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Quisiera confirmar, ¿me escuchan bien? Súper. Bueno, quisiera comenzar por agradecerles a todos por acompañarnos hoy y también en lo personal agradecerle al equipo que está liderando con este hito que es nuestro kickoff, el desarrollo del cuarto Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable, Eric, todo el equipo, no Claudia de Centro RS, Eduardo, Ateortúa, Caroline, Rubén, cada uno de ustedes y también todos los speakers, signatarios de PRI con los cuales tuvimos la compartimento de PRI in Person en Tokio, dedicaban tiempo y energía a conocer estos highlights el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Y quisiera compartirles brevemente algunos antecedentes respecto de este evento, ¿no? El título de la canción para hoy es Highlights de la conferencia PRI in Person.
Entonces quisiéramos compartirles algunos antecedentes respecto de esta instancia, de este evento. PRI in Person es un evento anual organizado por los Principios de Inversión Responsables de Naciones Unidas que desde sus inicios, la verdad es que no me consta si es que desde el año 2006, traté de confirmarlo, pero sabemos que por lo menos desde el año 2012-2013 se realiza anualmente una conferencia en la cual son invitados a asistir todas las organizaciones que son signatarias de PRI. Y tiene por objeto, ¿no?, poder compartir conocimientos, poder compartir experiencias, desafíos, oportunidades de los signatarios, que son principalmente propietarios de activos, investment managers también, ¿no?, gestoras de fondos y también service providers o organizaciones proveedoras de servicios, como es el caso justamente de Gobernar. Y en este evento también se busca generar mucho la articulación, el networking entre los signatarios y otras organizaciones que son parte esencial de lo que son nuestros mercados, para lograr a través de esa articulación, a través de este relacionamiento, avanzar en forma conjunta y colaborativa en cuanto al desarrollo sostenible y la inversión responsable. En el evento del año 2023, que fue justamente el mes pasado, a inicios del mes de octubre, en Tokio, en Japón, fue un evento de 3 días en el cual participaron 681 organizaciones, representando a 51 países con aproximadamente 150 relatores. En este evento, de esas un poco más de 600 organizaciones, hubo 1.400 profesionales, entre los cuales de hecho están aquellos que hoy día van a estar compartiendo sus visiones y sus experiencias respecto de estos highlights. El tema del evento de este año fue el llamado, ¿no? Fue Moving from Commitments to Actions. Y esto muy en línea con lo que hemos estado hablando a nivel regional, en Latinoamérica, en España, es que ya pasamos de comprender la relevancia de estas temáticas para, como se diría coloquialmente, arremangarnos y ponernos manos a la obra más exhaustivamente, más sistemáticamente en cuanto a la incorporación de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los modelos de análisis y toma de decisiones de inversión. Aproximadamente estos 3 días hay también muchos eventos paralelos y muchas instancias justamente para ir analizando las principales temáticas en cuanto a la inversión responsable. Este año tuvimos la oportunidad también de ser parte del Advisory Committee de PRI in Person, que es el ente, ¿no?, el organismo que está formado por signatarios. Es una organización que va cambiando, el Advisory Committee va cambiando año a año, la mayor parte de sus miembros, y tuvimos la oportunidad de participar y quisiera compartir algunos como elementos claves también de esa instancia, que básicamente duró, ¿no?, aproximadamente 6 meses previo al Congreso. Uno es de que se está buscando que en este tipo de conferencias haya mayor interacción, que no solamente sea relatoría y compartir contenidos no como en una dirección, sino generar más interacción con el resto de los asistentes, comprendiendo que hay mucho que aprender de las experiencias de cada uno de los signatarios y de cada una de las regiones. Hay también una sensación que la hemos compartido con muchos de los que veo aquí presentes, de que dado el dinamismo, lo dinámico que está haciendo todo el ecosistema de estándares, ¿no?, de los desafíos también que vamos enfrentando, hay una sensación un poco de estar abrumados. Sin embargo, parte de lo que se buscaba mediante la agenda era tratar de focalizarnos, entendiendo que no es posible abordar todas las temáticas, tratar de generar ciertas temáticas que fueran líneas bases y ir focalizándonos en ellas, y también reconocer que es una excelente oportunidad para escuchar cómo el resto de los pares a nivel mundial van avanzando en estas temáticas. Sin ir en detalle lo que fue la agenda de los 3 días, para aquellos que no han tenido la oportunidad de asistir o que quieran saber un poco más al respecto, la agenda habitualmente tiene plenarios donde se abordan temáticas que son consideradas de común interés para todos, ¿no?, como por ejemplo lo que vemos acá, que es Climate and Nature, cambio climático y naturaleza, que justamente se abordó cómo se van interrelacionando, y otras temáticas que son abordadas en salas de trabajo para que cada uno vaya eligiendo sus propias temáticas. De todas las temáticas abordadas, que son muchas más de las que podemos ver en pantalla, vamos a focalizarnos hoy justamente en las presentaciones de cambio climático, de naturaleza, biodiversidad y de derechos humanos, que en el grupo de asistentes de este año nos parecieron aquellas más relevantes para abordar.
Y acá las fotos no es para que vean el grupo de organizaciones y profesionales que asistimos desde Latinoamérica, excluyendo Brasil. Lamentablemente no tuvimos ese relacionamiento directamente. Eh, Acá, como ven en el título, pusimos articulación y continuidad porque consideramos que es clave, tal como la instancia que nos convoca hoy, articularnos entre los distintos actores. Esto no es un desafío que se logre no individualmente a nivel de organizaciones, sino que tiene que ser un trabajo colectivo y también darle continuidad a aquellas temáticas que parecen las más, perdón, desafiantes para abordar en forma conjunta. Acá hay algunas imágenes, ¿no? de algunos de los plenarios, actividades conjuntas de todos los asistentes. Participó, por ejemplo, el primer ministro de Japón, que fue bastante relevante para ver el grado de compromiso de este país, pero también comprender un poco más qué está pasando en los mercados emergentes de Asia en estas materias, y algunas sesiones muy inspiradoras y no muy ilustrativas respecto a estos desafíos globales. Y sin duda también esta foto que me la iban a censurar, que nos parecía relevante también comprender que estas instancias sirven para generar vínculos de confianza, mayor cercanía y permitir entonces que este arduo trabajo se desarrolle también desde un mejor lugar. Así es que muchas gracias, Caroline, y te cedo la palabra nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias. Mi censura no fue muy efectiva, parece. Muchas gracias y ahora le cederé la palabra a Eduardo Ateortúa, que es socio de Cambio Climático y Sostenibilidad del Deloitte, para hablarnos de las anteriores versiones del Congreso y de esta cuarta versión. Bienvenido, Eduardo. Carola, muchas gracias y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y a los aliados que hacen posible esta iniciativa que estamos como tal empezando precisamente con el webinar que nos convoca hoy. Muy contentos entonces de tener este espacio y de compartirles un poco lo que ha sido el proceso de desarrollo de estos congresos y la expectativa que tenemos de cara al 2024. Les iba a pedir si me ayudan para que pueda compartir mi pantalla, que no puedo hacerlo y ahí poder compartir el material. Mientras me habilitan como host, les cuento un poco de lo que ha sido, digamos, la creación de esta iniciativa. Y digamos que viene un compromiso desde Centro RS en el año 2012, 2013 en Colombia, que vimos la necesidad y la importancia de generar instancias a través de las cuales, qué pena, yo aquí no tengo todavía acceso a compartir pantalla. Les decía que 2012, 2013, un poco empezando a tratar de promover la agenda de inversión responsable en Colombia y el Centro RS en ese momento, digamos que asumió el liderazgo de ayudar a desarrollar una serie de encuentros para promover esta iniciativa. Y luego en el 2019, antes de la pandemia, tuvimos un hito importante de desarrollar un evento pues, regional en México. Y la verdad que ese evento de alguna manera pues marcó un antes y un después en ese objetivo de lograr pues como integrar a través de diferentes instancias pues a la mayor comunidad posible de inversionistas en América Latina para promover esta agenda. Y ya luego la anécdota que nos trae aquí es que en el 2020 decidimos que queríamos llevar el evento a Chile. En ese momento, pues pensamos que un aliado fundamental para que el evento en Chile fuera exitoso era precisamente conectar con el equipo de Gobernar Idealas 20. Y pues eso entonces nos motivó muchas gracias, eso nos motivó pues a pensar en que eran los aliados naturales para poder desarrollar un evento de inversión responsable en Santiago. Nos llegó la pandemia, obviamente todos los planes que teníamos tuvieron que aplazarse y dentro de todo ese proceso un poco de redefinición dijimos, bueno, ¿por qué no tomamos la decisión de crear una nueva iniciativa liderada por Gobernar, por Alas 20 y Centro RS?
y empezamos a hablar de congresos hispanoamericanos de inversión responsable. Y pues empezamos con ese proceso. Hicimos 2 eventos de forma virtual. Obviamente, pues 2020 y 2021 no teníamos muchas más alternativas en términos de cómo desarrollar los eventos. Y luego ya en el 2022 dijimos, bueno, quizás este es el año en el que podemos hacer algo presencial. Eh, no llegamos a tiempo porque estábamos como debatiendo entre si hacíamos presencial o virtual y dijimos, bueno, no, dejemos el evento presencial para el 2023 y fue así. Entonces, en el 2023 hicimos nuestro primer evento ya presencial en Colombia, en Cartagena, una maravillosa experiencia, y pues quedamos absolutamente convencidos y animados, como esa foto que mostró Diana ahí al final, de que sin dudas, ahora que vivimos tanto en el mundo virtual, pues se vuelve absolutamente estratégico poder hacer todo el esfuerzo posible para al menos encontrarnos algunas veces en el año, o poder reforzar esos lazos de conexión y poder seguir trabajando en promover, en este caso, pues la agenda de la inversión responsable en nuestra región. Entonces, pues es con todo el gusto que queremos anunciarles que ya empezamos a trabajar. Hoy precisamente este webinar da inicio a lo que será el cuarto Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable, que, y por eso les contaba un poco la anécdota, empieza a dar ya como full circle y entonces volvemos a Santiago. Espero que no sea una señal pues que vaya a aparecer otra pandemia. Pero pues muy contentos de poder ir a un mercado que sin dudas ha sido uno de los grandes pioneros y líderes para promover la agenda de la inversión responsable en América Latina, y pues para nosotros va a ser un gusto desarrollar el Congreso en Chile. Yo creo que es muy importante también destacar y agradecer a todas las entidades que han hecho posible nuestros eventos anteriores y que de alguna manera son los que nos motivan a, pues, a realizar este cuarto congreso. Entonces, pues reitero a las organizaciones que ya manifestaron su apoyo, el agradecimiento, la invitación también a que se sumen nuevamente y nos acompañen, pero también pues, muy interesados en seguir ampliando nuestra red de aliados y patrocinadores para poder avanzar con el evento. Como les contaba, fue muy gratificante después de 2 eventos virtuales poder hacer ya nuestro evento presencial en Cartagena. Obviamente también un destino bien interesante. Tenemos que volver a Cartagena en algún momento, pues con Caroline, con Diana y con todo el equipo. Ese tiene que ser una sede pues periódica en la que visitemos. Y bueno, la verdad que nos dimos cuenta, o reafirmamos aún más lo que les decía hace un momento, en este mundo tan virtual en el que nos movemos hoy, tener algún encuentro presencial sí que lo valora uno muchísimo más, y por eso es que estamos con todo pulso y las ganas de poder lanzar y avanzar con nuestro cuarto Congreso de Inversión Responsable. Nuestro cuarto Congreso va a tener la siguiente particularidad, y es que queremos en el primer semestre del 2024 tener un ciclo de conferencias virtuales. Somos conscientes que aunque desde ya estamos promoviendo nuestro evento del 2024, pues no todas las personas van a tener la oportunidad o la facilidad de viajar a Santiago a acompañarnos. Entonces, pues también queremos hacer una serie de eventos virtuales para empezar un poco como a generar el momento de lo que va a ser el evento presencial, y ya poder culminar con nuestro evento presencial que hoy tentativamente tenemos la fecha de 7 y 8 de noviembre para realizar el evento. Estamos todavía confirmando pues si es la fecha ideal. Como seguramente muchas personas que hacen eventos saben, una vez uno pone la fecha se empieza a encontrar que estamos compitiendo contra otros eventos y otras cosas. Entonces, bueno, por eso pues dejamos el tema por confirmar, pero pues sí, está clarísimo que el evento lo vamos a hacer en Santiago y que ese es el país pues que nos va a acoger para la cuarta edición del Congreso de Inversión Responsable. Centro RS, que es uno de los aliados y organizadores de esta iniciativa, pues también tiene su medio de comunicación a través del cual vamos a buscar, como ya lo hemos hecho en años anteriores, darle visibilidad a nuestros aliados, a nuestros patrocinadores, y que a través de la revista que el Centro RS publica en el marco del evento, pues podamos seguir educando y promoviendo las buenas prácticas de inversión responsable en la región. Ya tenemos una serie de temáticas que queremos abordar. Lo bueno del mundo de la inversión responsable es que temáticas
literalmente sobran, entonces tenemos que hacer más bien la tarea de depurar e identificar muy bien cuáles son esas personas que queremos invitar para que nos inspiren, para que nos eduquen y para que nos ayuden a seguir avanzando esta agenda. También somos muy conscientes de que si vamos a reunir pues a diferentes actores en 2 días de evento, pues también tenemos que buscar la manera de que se facilite el networking, que se facilite el compartir buenas prácticas, así que pues ese será también un elemento muy importante para que el evento tenga esa particularidad. Y ya para terminar, pues no quisiéramos perder la oportunidad de este lanzamiento, pues también para invitar a nuestros patrocinadores. Este evento, como ya lo vieron al inicio, pues no es posible sin el apoyo de entidades que también le apuestan a seguir generando estas instancias de conexión, de educación y de promoción de la inversión responsable. Entonces, desde ya queremos invitar a los patrocinadores para que nos acompañen, para que las organizaciones se animen y se sumen a esta iniciativa. Tenemos 2 opciones de patrocinio. Con Caroline pues, y con la Secretaría técnica que tenemos para desarrollar este evento, pues estaremos muy atentos si quieren conocer más información, más detalles de lo que significa este patrocinio, de los beneficios que tienen en caso tal de que quieran participar pues activamente como patrocinadores. Así que estaremos muy atentos con Caroline para resolver sus inquietudes. Y ya para cerrar, pues de mi parte, el agradecimiento especial pues a las 2 organizaciones, pero sobre todo a las personas que trabajan en Atlas 20 y Centro RS, que para mí es un gusto y un placer trabajar con ustedes y poder hacer realidad estos eventos. Así que pues hoy le damos inicio a este camino de desarrollar el 4º Congreso de Inversión Responsable y queremos obviamente extender la invitación a todos ustedes para que nos acompañen tanto en los eventos virtuales como en el evento presencial que estaremos haciendo en Santiago. Muchísimas gracias y quedan todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente es un gusto trabajar con gente como los que estamos en estos proyectos, o sea que feliz que se vayan sumando. Y también ahora le daré la palabra a Lisette Palencia, que es Head of Spanish Latam Principal de Responsible Investment, PRI, que un año más también es nuestro aliado estratégico en la realización de este congreso y de este webinar. Y también aprovecho aquí de darle la muy bienvenida a Lisette en su nuevo cargo y misión. Lisette. Hola Carolyn, muchas gracias y pues buenas tardes y un placer saludarlos a todos. Creo que esta es la primera vez pues que con muchos nos vemos. Como lo mencionaba Carolyn, pues mi nombre es Lisette Palencia. Yo soy desde el 1 de noviembre pues la nueva head para todo lo que es América Latina de habla pues hispana. Muy contenta y muy emocionada pues de asumir este rol y de continuar trabajando pues de la mano de todos ustedes en estos temas, de continuar pues fomentando la adopción de prácticas de inversión responsable en la región y pues de fortalecer en general pues todo el ecosistema de finanzas sostenible pues que es sumamente clave teniendo en cuenta pues los desafíos que tenemos actualmente. Y teniendo en cuenta pues esto, yo diría que para desafíos apremiantes se necesitan soluciones audaces y en este sentido pues PRI se destaca como una plataforma que fue creada por y para inversionistas y pues que une inversionistas de todo el espectro desde instituciones financieras hasta fondos de pensiones pues a nivel global con el objetivo pues precisamente de ayudarles a integrar la sostenibilidad en el corazón de sus prácticas de inversión. Como ya lo mencionaron, pues Diana, Eduardo, pues hoy nos reunimos virtualmente pues para explorar y compartir algunas de las experiencias más destacadas de uno de los eventos pues clave de PRI, que es la conferencia PRI in Person que se lleva pues de forma anual. Este año fue en Tokio y pues que a lo largo de los años pues ha sido un faro en temas de conocimiento y colaboración conjunta, específicamente pues en temas de inversión responsable. El tema de este año fue clave, Moving Commitments to Actions, No, movilizándonos, cómo nos podemos movilizar no, desde... no, está timbrando. Ay, perdón. Alguien, listo.
cómo nos podemos movilizar de estos compromisos a estas acciones y cómo podemos impulsar precisamente a toda esta comunidad de inversionistas a lo largo del mundo a dar acciones o pasos concretos que busquen atender pues precisamente esos desafíos globales respecto a la sostenibilidad, entre los cuales pues hoy vamos a hablar de 3 específicos temas de cambio climático, conservación de la naturaleza y biodiversidad y la protección de los derechos humanos. De igual manera, pues este webinar marca el comienzo de una serie de eventos pues, que anticipan al cuarto Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable, pues en el cual PRI se enorgullece de participar como aliado pues un año más. Sin lugar a dudas, al igual que el PRI in person, pues estos espacios no solo permiten reflexionar pues sobre las principales tendencias de inversión responsable pues a nivel global, sino que también es una oportunidad de que entre todos podamos colaborar, aprender y construir pues un sistema financiero pues mucho más ético y mucho más sostenible, y pues sin lugar a dudas yo creo que con el apoyo y el maravilloso trabajo que han venido haciendo pues todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar, pues promete ser un congreso sumamente enriquecedor. Entonces, Caroline, yo creo que sin más preámbulos podemos dar inicio al webinar. Muchísimas gracias, Lisette. Y efectivamente, vamos a ir por los 3 temas que nos presentó antes Diana, que fueron bien tratados con profundidad en varios de las exposiciones de Tokyo en PRI en person. Así que ahora recibimos a Ricardo Miranda, que es Senior ESG Analyst de BCI Asset Management, que nos tratará de la gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático del inversor responsable. Muy bienvenido, Ricardo. Gracias, Caroline. Muchas gracias por la invitación también a este panel y a esta discusión. Voy a compartir pantalla, así que denme unos segundos, por favor. Ya, yo creo que se ve, ¿cierto? Ahora se está cargando. Perfecto. Perfecto. Bueno, como había mencionado, en esta presentación que les voy a hacer, vamos a hablar sobre la gestión de riesgos y oportunidades del cambio climático de la inversión responsable. Partiré con una pequeña presentación del diagnóstico tanto global como regional respecto a los riesgos y un poco el forecast que se hace sobre los efectos del cambio climático, tanto a nivel ecosistémico, pero también a nivel de activos. Y por último, pasaré rápidamente también por la serie de prácticas que nosotros hemos identificado justamente en el evento de PRI in person, que nosotros como inversionistas podemos implementar para tener una mejor gestión de esta temática de sostenibilidad. Partiendo de la presentación, bueno, como les comentaba, dándoles esta visión global del cambio climático, una de las charlas tuvimos un video del presidente del panel intergubernamental del cambio climático, Jim Scia, que mencionó básicamente de que el escenario de Hot House World está aquí. El escenario de calentamiento global ya es presente y se espera, justamente con las estimaciones más actuales, que alcancemos el 1,5 grados de aumento de temperaturas al 2030, lo cual puede provocar algunos efectos de overshooting y justamente impactar más ecosistemas o tener impactos que no conocemos al día de hoy. ¿Ya? Y esto se coincide con el reciente informe también del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, en el cual hizo el balance de las emisiones globales al 2022, en el cual muestra que la tendencia de las emisiones no necesariamente se está reduciendo. De hecho, en 2022 las emisiones aumentaron en 1,2% en relación al 2021 y están por encima de las emisiones que se generaban durante el 2019. Si es que no hacemos nada y mantenemos las políticas que tenemos actualmente, el aumento de la temperatura sería de 3 grados, según este reporte, pero si se cumplen, por ejemplo, los compromisos que se hacen bajo el Acuerdo de París a través de los NDCs, las contribuciones nacionales determinadas, llegaríamos a 2,5, que todavía está por encima de los compromisos de 2 grados que habíamos acordado en 2015. Entonces, bajo este escenario un poco no tan auspiciador, el Inevitable Policy Response, que fue mandatada en 2018 por el PRI justamente para ayudar a los inversionistas a tener más información de la incorporación de los riesgos y oportunidades climáticos a su gestión, también hace un pronóstico de cuál ellos creen que deberían ser el desarrollo de las políticas climáticas y también el aumento de las temperaturas a nivel global. Y ellos esperan de que alcancemos un máximo de temperatura de 1,7 a 1,8 en 2040, de que las políticas de descarbonización lleguen, pero lleguen un poco más tarde de las planificadas, es decir, a partir del 2060 normalmente ya podríamos alcanzar a nivel global el net zero tan anhelado.
Pero esto también depende del desarrollo de tecnologías que probablemente a partir del 2040 sean eficientes, como son las de captura de carbono y almacenamiento por el aire. Pero también mencionan y hacen énfasis en que tenemos que poner un principal cuidado respecto a la tierra, sobre todo a su conservación, y como ya Santiago hablará más tarde sobre la importancia de la naturaleza también para la defensa contra los efectos del cambio climático. Y finalmente también hace el link entre los derechos sociales y el cambio climático a través de una transición, pero una transición que sea justa, que no deja fuera a miles de personas que sufrirían justamente por las implicancias de políticas de transición. Después, la materialidad financiera de este sector, bueno, también este este panel internacional en su último reporte, el AR6, también menciona todos los impactos que podría tener el cambio climático en la Tierra, principalmente dañando nuestra disponibilidad de agua, la cadena de alimentos, también teniendo impactos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas, y dañando finalmente las ciudades y la infraestructura y además de la biodiversidad. Entonces, un ejemplo de un inversionista internacional como es Wellington, de cómo afrontar los cambios climáticos, bueno, sabemos de que Perdón, Ricardo, perdón que te corte. Parece sí. ser que hay un problema a veces, exacto, en tu proyección que se están como solapando dos láminas, pero ahora justo ya está bien. Perdón, debe ser la conexión. Ah, de acuerdo. Ok, gracias. No, no hay ningún problema. Entonces, conocemos que hay dos mecanismos de riesgos de este factor, que son los riesgos de transición, que se relacionan a políticas, cambios tecnológicos, y los riesgos físicos, que se pueden dividir en dos, los crónicos y los agudos. Los riesgos de transición pueden tener impacto sobre el PIB, también pueden tener impacto sobre la inflación y otras variables macroeconómicas, y los riesgos físicos también pueden afectar, como decía anteriormente, la infraestructura de las compañías, lo cual también tiene un impacto sobre las expectativas de crecimiento futuro, así como la calidad crediticia. Y esto efectivamente tiene, según Wellington, un impacto en el costo de capital, principalmente para los activos de equity y principalmente dentro de equity para los emerging markets, donde estamos nosotros. Y hablando de emerging markets, justamente, bueno, sabemos que Latinoamérica no contribuye necesariamente extensamente a los gases de efecto invernadero. De hecho, la medición del 2019 muestra que Latinoamérica solo contribuye 8% de las emisiones anuales, que están concentradas principalmente en tres países, Brasil, México y Argentina, y en el sector de energía, agricultura y livestock, o sea, proteínas animales. Sin embargo, los efectos o los impactos de la materialización de estos riesgos serían de manera desproporcionada en bastantes ciudades y lugares y personas que habitan justamente este continente. ¿Ya? Y eso se ve en índices de vulnerabilidad y también de adaptación a justamente los impactos del cambio climático. De hecho, hay estimaciones, la última estimación hecha por CEPAL dice que por cada aumento de 1 grado en la temperatura global, normalmente tendría un impacto de un punto porcentual negativo sobre el PIB de la región, lo cual también hace un llamado a inversionistas, empresas, de que este es efectivamente un riesgo material que afectará también a los portafolios de inversión. Entonces, para ir circulando esto y cómo esto se puede traducir en prácticas de inversoras responsables, bueno, aquí he dividido básicamente en tres aspectos. El primero es divulgar, el tercero trata sobre la integración de este riesgo a los procesos de inversión y el último sobre la propiedad activa. Respecto a divulgación, es importante que partamos por una divulgación de nuestras emisiones financiadas. Para ello hay marcos de referencia como PICAF y también que divulguemos nuestras estrategias climáticas a través de otros marcos como es el TCFD, o como el TPT, el Transition Plan Task Force, que fue lanzado en septiembre de 2023 y que va a ser una exigencia regulatoria en el Reino Unido y probablemente en otras jurisdicciones. En términos de integración, nosotros también como inversionistas podemos adoptar escenarios climáticos para hacer estimaciones de riesgo de nuestros propios portfolios, utilizando, por ejemplo, los escenarios que utiliza el NGFS, asignar precios internos del carbono a las compañías de los portafolios para evaluar los riesgos de transición, invertir de manera activa en soluciones de mitigación y adaptación climática, pero principalmente enfocados en soluciones de la naturaleza, y mejorar la debida diligencia justamente en los temas sociales, justamente por esta interrelación que existe entre derechos humanos y transición energética, y también respecto a la naturaleza por esta interrelación nuevamente que existe entre biodiversidad, ecosistemas y el cambio climático. Y propiedad activa con las actividades que se relacionan tanto al engagement como a la votación. También tenemos que impulsar el reporte climático y de sostenibilidad de las empresas y participar también de las consultas públicas. Por ejemplo, este año se lanzó el IFRS S1 and S2, que habla justamente sobre temas de sostenibilidad y cambio climático del reporte de las compañías, y además llevar iniciativas de engagement tanto con compañías, reguladores y formuladores de estándares, y una de estas iniciativas, entre otras, es Climate Action 100+.
Y quizás un ejemplo de cómo se hace esto a través del engagement, bueno, este es un estudio que hizo MSCI respecto a justamente los temas de votación, en el cual en algunas jurisdicciones hay una iniciativa que se llama Zero Climate, en la cual las compañías pueden compartir sus planes de transición energética y que los inversionistas pueden votar a favor o en contra. En el último estudio que hicieron, demostraron de que los inversionistas que votan en contra respecto a los planes de transición de las compañías ha aumentado desde el 2021 de 2% al 2022 a 9%, y este aumento se relaciona a que los inversionistas no están conformes con las políticas de transición, ya que no se alinean necesariamente al Acuerdo de París. Y ahí esto también llama a alerta que los inversionistas podemos actuar también activamente para hacer que las compañías avancen con sus estrategias de descarbonización. Y eso sería todo por mi lado, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por estos hallazgos, por compartirnoslos y explicarnos de manera muy clara. Seguiremos ahora con la presentación de Santiago Bernal de Scandia, especialista ASG de esta institución, que nos hablará de naturaleza y biodiversidad desde los ojos del inversionista institucional. Muy bienvenido, Santiago. Hola, Caroline, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y pues nada, un gusto estar aquí con ustedes. Permítanme un segundito compartirles la pantalla. ¿Me confirmas antes si la puedes ver bien? ¿Se puede ver bien? Ahora perfecto. Listo. Listo, pues digamos que la conferencia de este año en Tokio pues estuvo llena de conclusiones y una de las que más me llamó a mí la atención fue el tema de biodiversidad y naturaleza, que pues a mi perspectiva era la gran relegada en todas las discusiones. Muchas veces nosotros nos enloquecemos con temas de cambio climático y bueno, ahorita les voy a explicar un poquito que uno no funciona sin el otro, ¿cierto? Entonces, un poquito lo que les vengo a traer, pues las conclusiones generales de las presentaciones relacionadas con naturaleza y biodiversidad. Segundo, darles un poco de contexto sobre la materialidad que implica para los inversionistas de todo tipo, desde el inversionista retail hasta el institucional. Y por último, ¿qué se puede hacer? Que básicamente ese era el objetivo de la reunión. No quisiera que se me congelaran las presentaciones, como le pasó a Ricardo. Si llega a pasar, me cuentas, me puedes parar con todo, con toda libertad. Listo. Entonces, conclusiones. Primera conclusión que me llevo de PRI in Person, que son unos datos muy crudos y todavía hay muy poquita conciencia. Digamos que lo que primero se me viene a la cabeza es que el 2022 fue el año donde más deforestación hubo en toda la historia desde que se hace la medición y creció 10% con respecto al año pasado. Sin embargo, ya hay un poquito más de conciencia al respecto, pero sin embargo todavía estamos muy lejos de tener un commitment claro, digamos, por fuera del sector de utilities, que es la gráfica que se ve acá a la derecha. Una segunda conclusión era lo que les comentaba ahorita. Esto es una relación absolutamente innegable. No se puede trabajar en cambio climático sin pensar en naturaleza y no se puede arreglar la crisis de biodiversidad sin pensar en el cambio climático. No sé si ustedes sabían, pero el 54% de las emisiones de dióxido de carbono que son producidas por nosotros a nivel industrial son absorbidas por la naturaleza. Entonces, muchas veces la política pública o en general la regulación y en general las intenciones se concentran en perseguir ciertos tipos de sectores que claramente tienen que emitir menos dióxido de carbono y todo el tema de la transición, que es bastante aceptable, pero pues es que los datos dicen que el 54% pues puede ser capturado por la naturaleza y eso es lo que se llama pues economía regenerativa. Entonces, muchas veces atacamos lo que no debemos atacar y no nos concentramos en lo que sí nos deberíamos concentrar. Entonces, me llevé algunas quotes, algunas citas de personajes que dieron la conferencia y la que me llevé de esta relación innegable fue que las soluciones basadas en naturaleza pueden suministrar más de un tercio de la reducción de emisiones que se necesitan a nivel mundial de aquí al 2030, y lo dijo Tim Stuwick. Entonces, creo que es válido traerlo a la mesa, válido hablar más de naturaleza, hablar más de biodiversidad.
Y una tercera conclusión, y es que funciona mejor cuando todos nos comunicamos mejor. Este tipo de escenarios para mí son fundamentales porque yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero muchas veces sentimos que los conceptos, la regulación, las iniciativas, todo como que avanza a toda marcha como si fuera un tren y a veces es difícil montarse en ese tren y sin quedarse pues rezagado con la cantidad de cosas que están saliendo en temas de todo tipo relacionado con ASG. Entonces, puntualmente para el tema de biodiversidad y naturaleza, que a veces resulta tan técnico, pues el que logre aterrizarlo mejor, el que logre consolidar estos estándares y argumentar mejor y crear un storytelling mucho más amigable, pues creemos que tiene la sartén por el mango y puede ganar. La cita que me llevé fue que la Tierra no reconoce todos los estándares que están, no reconoce los tecnicismos ni los argumentos difíciles, todas las normas funcionan entre sí y se entrelazan entre sí y si las sabemos comunicar, y esto lo dijo uno de los reguladores invitados. Y por último, la cuarta conclusión que me llevo es que esto es más material de lo que se cree. Ya un poquito entrando en el análisis y la investigación, el World Economic Forum sacó como su análisis de materialidad para ciertas industrias y la gran conclusión del documento, ahorita profundizaré un poquito en el tema, pero la gran conclusión es que la pérdida de biodiversidad y naturaleza es el último de los riesgos sistémicos que ustedes sabrán que estos riesgos son los que, digamos, afectan globalmente tanto indicadores macro como indicadores micro fundamentales y no discriminan los tipos de activos de inversión. Y como un inversionista institucional que prácticamente tenemos participación en todos los activos, en todos los sectores, pues esto puede ser bastante material en el mediano y el largo plazo. 4 conclusiones muy puntuales. Ahora sí quisiera ahondar un poquito en el tema de la materialidad. Y básicamente la conclusión grande que nos dieron en Pre-In-Person era que muchas industrias son muy dependientes, más bien todas las industrias son dependientes, unas directamente y otras a través de su cadena de valor. Claramente hay unas más que otras, pero nosotros al darnos cuenta los porcentajes de dependencia que tienen ciertas industrias y la participación que muchas veces tenemos en ellas, pues claramente es algo que hay que traer a la mesa y no solamente hablarlo por hablarlo. Dos conclusiones que me llevo ahí de ese estudio es que un cuarto del Producto Interno Bruto de la TAM depende completamente de la naturaleza y de los recursos que ésta le presta, bien sea vía materias primas, entre otras. Y segundo, que todas las industrias son dependientes al capital natural y a los servicios ecosistémicos directamente o en su cadena de valor. Dos datos muy puntuales: el 85% de las empresas del Standard & Poor's 500 global, el índice, tienen al menos una dependencia de la naturaleza para su operación y el 46% de las empresas de este índice, digamos que operan así sea en una de las áreas protegidas por, digamos, su aporte en biodiversidad. Entonces, literalmente podríamos decir que el 85% y el 46%, el día que la regulación aumente o que se protejan más estos lugares, pues estas empresas podrían irse a la quiebra literalmente por la dependencia que tienen. Dos ejemplos muy puntuales. Durante el coronavirus se necesitaba la enzima de un animal que, bueno, que es este cangrejito que les pongo acá, que tiene la sangre azul y básicamente tiene una enzima que se necesita para todo medicamento inyectable para, digamos, probar su funcionamiento. Entonces, el día que este animal se acabe, por ejemplo, la industria farmacéutica y podría traer una crisis de salud pública bien agresiva. Y lo mismo pasa del lado de la naturaleza. El 60% de las variedades de café, por ejemplo, están en peligro de extinción. Un mercado que vale 127 billones de dólares. Entonces, claramente esto es material, claramente las dependencias están, y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como inversionistas? ¿Qué se puede traer a la mesa? Y es un poquito lo que les quisiera comentar. Lo primero, y lo que hemos venido haciendo en Scandia el último año, por lo menos acá en Colombia, es tratar de medirlo absolutamente todo. Queremos tener tal conocimiento de los portafolios para que nosotros podamos, de cierta forma, ver
qué tan resiliente puede ser a la pérdida, no solo de biodiversidad, sino en general todos los aspectos del cambio climático. Y cuando tengamos toda esta información, de cierta forma podamos tener una estrategia y tomar decisiones sobre cómo construir portafolios que mitiguen un poquito este riesgo o que de cierta forma se vuelvan más responsables. Y para hacer eso, pues a veces hay que hacer preguntas algo atrevidas, preguntas difíciles, a veces hay que convencer a las personas, a la junta directiva, mejor dicho, a veces hay que poner la carne en el asador para que esto funcione. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Para mí esta es la joya de la corona, es el engagement colaborativo. En PRI se nos presentaron varias iniciativas, todo lo que les muestro acá son iniciativas presentadas, una de ellas es Spring, que es esta iniciativa donde agrupa asset owners, asset managers para que de verdad pongan su firma en discusiones importantes a nivel global. Entonces, esos problemas honestamente siento que se pueden resolver articuladamente entre reguladores, entre actores de inversión, entre emisores, mejor dicho, entre todo el ecosistema, pero si uno va, digamos, en solitario como un jinete sin cabeza, creo que es muy difícil tener un impacto real. Un dato curioso solamente, Asia, LATAM y Estados Unidos están muy por debajo de lo que Europa ha logrado en temas de compromisos a nivel empresa, en temas de deforestación y cuidado de los océanos. Y por último, perdón, sí, por último, digamos, la segunda joya de la corona, pues digamos que es un poco la transparencia que trae a la mesa y es más divulgación. Gran parte de las iniciativas presentadas en Tokio fueron del TNFD, como les dije ahorita, en temas de naturaleza todavía estamos quedados, todavía estamos rezagados y no se puede hablar de cambio climático, ni de TCFD, ni de SASB, sin tener en cuenta la divulgación de naturaleza. Y ya para terminar, lo que nos decía Tony Goldner, que es la cabeza de TNFD, es que todos los estándares son complementarios, no excluyentes. Entonces, todos tienen que entenderse entre sí y todos tienen que ser cada vez más armónico con la situación de la naturaleza y la biodiversidad. Un poquito el contacto, si quieren seguir la conversación y entender lo que hemos hecho en Scandia. Y ya pues le doy la palabra a Caro para que continúe la discusión. Millones de gracias, Santiago. Me parece increíble que tanto contenido sea contenido en exactamente los 10 minutos acordados. Te lo agradezco mucho, de pasar desde los hallazgos hasta propuestas de soluciones y citas muy relevadoras de lo que se ha podido decir. O sea, millones de gracias y ya verás en los comentarios que hay varias felicitaciones y consultas. Ahora sí, vamos a pasar a escuchar a Elda Navarro de México, especialista ASG de renta fija y alternativos de Afore 21 Banorte, que nos va a exponer sobre los derechos humanos desde el enfoque de la inversión responsable. Muy bienvenida también, Elda. Hola, Caroline, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir esta sesión con cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de los derechos humanos desde una perspectiva y de un enfoque del inversionista responsable. Y entrando en materia, cuando hablamos de finanzas sostenibles, a menudo nos referimos a cero emisiones, mitigación de cambio climático, pero tan importante es hablar de estos temas como de los derechos humanos. Y no solo hablar, ¿no? Sino abordarlos, es decir, pasar de los compromisos a la acción. Justo ese era el eslogan o frase de este año en PRI in Person, y evidentemente el tema de derechos humanos es una parte fundamental de la transición hacia una economía más sostenible. Y bueno, pues afortunadamente están cambiando las expectativas en el mundo de la inversión en torno al tema de derechos humanos, y no tan rápido en Latinoamérica, pero ya estamos iniciando. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, justamente durante el evento de PRI in Person hubo dos sesiones. La primera hablaba de medir lo que importa, es decir, evaluar la gestión de los derechos humanos a través de Advance, que es una iniciativa de engagement colaborativo que un poquito más adelante les voy a explicar, que lanzó PRI. Y también la segunda ponencia hablaba de la gestión de las cuestiones de derechos humanos en la cadena de valor.
A lo largo de las conferencias se planteó toda una serie de nuevas cuestiones y conceptos e ideas que se busca que se aborden progresivamente. Y bueno, en ese sentido, la idea de los derechos humanos es tan simple como poderosa. Las personas tenemos el derecho universal de ser tratadas con dignidad. Con base en esta premisa, todo individuo tiene derecho a disfrutar de los derechos humanos, ¿no? Parecería lógico y sencillo, sin embargo, es todo un reto. Por lo que el fundamento más importante de los derechos humanos internacionales lo vamos a ver dentro de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, y este es un estándar común de logros para pues, los pueblos y todas las naciones. Aquí es donde aterrizamos en que la responsabilidad de los derechos humanos se basa en el reconocimiento internacional. Y es por ello que tenemos dos instrumentos. La primera es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Aquí vemos que se señalan pues, los derechos a la salud, a la privacidad, a un salario digno. Y por otro lado también tenemos la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se ve el énfasis en la eliminación del trabajo forzado, del trabajo infantil y a la libertad, ¿no? de formar asociaciones y sindicatos. En este sentido, algo en lo que se enfatizó mucho es que debemos asegurarnos de que los derechos humanos, que para nosotros pues incluyen obviamente los derechos laborales, no queden fuera de la agenda cuando estamos hablando y analizando temas como el clima, la biodiversidad que acabamos de ver, y esta necesidad de responder urgentemente. O sea, la evaluación SG siempre debe ser holística y considerando toda la cadena de suministro, ¿no? La siguiente, Lamina, por favor. Y bueno, entrando un poquito más en materia, existen muchas directrices diferentes en materia de derechos humanos. Sin embargo, hay dos que afectan y competen directamente a las empresas y a nosotros como inversionistas. La primera son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas, y la segunda son las líneas directrices de la OCDE. Y quizá te preguntarás por qué y cómo debemos actuar como inversionistas respecto a los derechos humanos. Y pues bueno, una premisa importante es para cumplir con estándares internacionales, además de prevenir y mitigar cualquier efecto negativo real o potencial para las personas, lo que nos va a llevar a una mejor gestión del riesgo financiero y ayudar a contribuir a las demandas cambiantes tanto de los beneficiarios, clientes y reguladores, ¿no? Y pues por si quedaba un poquito de duda, justamente en el 2013 la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas lanzó una declaración en la que especifica que estos principios rectores se aplican específicamente también a los inversionistas institucionales. Entonces, básicamente no hay por dónde irnos, la verdad es que sí lo tenemos que aplicar y es sumamente relevante. Y también como inversionistas institucionales tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos en tres ámbitos, que ahí los pueden ver. El primero es prevenir, es decir, tener el compromiso político, también mitigar dentro del proceso de debida diligencia, y el tercero es permitir remediar, es aquí habilitar y proporcionar acceso a soluciones. Entonces, algo importante y que también se platicó acerca de cómo inversionistas tenemos diversas herramientas de gestión para influir en la forma en la que las empresas en las que invertimos previenen, mitigan y remedian los resultados negativos en materia de derechos humanos, fue que dependiendo de los derechos que tengamos como inversionistas es que vamos a poder actuar, ¿no? Por ejemplo, podemos interactuar directamente con la empresa para abordar temas relevantes a través de la votación de la Junta de Accionistas, presentar resoluciones a los accionistas, y bueno, a través de diferentes estrategias. Si vamos a la siguiente lámina, durante los paneles se habló acerca de la relación de los derechos humanos con los ODS. Ya que los ODS establecen objetivos mundiales para la sociedad y para las partes interesadas, también estamos incluidos nosotros como inversionistas, ¿no? Y pues los ODS se basan explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es en este sentido que justamente la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas identificó claramente que hay una superposición entre los ODS y los derechos humanos. Aquí, con base en un estudio realizado en el 2020 por parte de PRI, se identificaron que los ODS pueden cumplir con un efecto colateral si se aplican los principios rectores, ¿no? Entonces, al abordar toda la gama de los derechos humanos, las empresas y los inversionistas podríamos, entre otras cosas, si nos ocupamos y abordamos temas de género relacionados con actividades empresariales,
vamos a contribuir hasta con 11 ODS, ¿no? También si proporcionamos o buscamos que los trabajadores tengan un salario digno, pues vamos a avanzar en 11 de los ODS. Otro ejemplo es que si erradicamos la cadena de valor forzada, pues vamos a contribuir a 6 de los ODS. Este estudio es un estudio que se presentó que es bastante interesante y que, bueno, ahí podemos ver esta articulación que existe los derechos humanos con los ODS. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. También, como se señala en los principios rectores, la gravedad de los resultados reales y potenciales en materia de derechos humanos es un factor sumamente decisivo en la priorización de las empresas. Es por eso que como inversionistas debemos adoptar un enfoque similar a los principios rectores al evaluar el impacto o materialidad, considerando toda la cadena de valor de suministro, ¿no? PRI nos proporciona un marco de priorización que a nosotros nos parece sumamente relevante y que nosotros como fondo de pensiones lo hemos implementado, y este nos presenta 3 tipos de análisis de identificar los riesgos que podrían ayudar a identificar una priorización de empresas, es decir, abordarlo desde nivel país, empresa y sector, ¿no? Cabe señalar que este marco debe adaptarse a las estrategias que tengamos, ya sean portafolios concentrados o diversificados. Y, por ejemplo, en la parte de país y sector, pues hay que mapear la exposición a los riesgos tanto de país y sector, priorizar los países o sectores de alto riesgo, priorizar empresas con sedes u operaciones en países o sectores de alto riesgo. Y en la parte de empresas, además de esto, entramos un poquito más a detalle considerando el desempeño de los derechos humanos y controversias relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Si bien algo importante a considerar es que los derechos humanos no se pueden clasificar en orden de importancia, todos son importantes. Es posible a partir de esta metodología evaluar la gravedad que tiene o tendrían para las personas los resultados negativos y que estos podrían impactar directamente en el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, otro aspecto relevante es que como inversionistas vamos a ejecutar y ejercer este apalancamiento, y básicamente va a ser a través de prevenir, mitigar y remediar. Es por ello que también se cuentan con herramientas como Advance. Esta es una iniciativa. Si vamos a la siguiente lámina, en situaciones en las que como inversionistas se tiene un apalancamiento y experiencia con recursos limitados, aquí entran este tipo de iniciativas, ¿no? Participar en compromisos colaborativos puede permitirnos unir recursos, unir fuerzas y tener una voz más fuerte mientras buscamos influir en las empresas. Es por eso que esta iniciativa busca mitigar el riesgo e impulsar resultados positivos a nivel colaborativo, y esto se puede hacer a través de esta iniciativa. Es así que pues en este evento PRI también lanza Advance, que es una iniciativa de gestión como inversionistas que ustedes pueden consultar para tener más información al respecto. Y bueno, si pasamos a la última lámina, finalmente, pues existen múltiples retos, particularmente a nivel región. Por mencionar algunos son, pues la disponibilidad de datos y cobertura no se encuentra pues completa, ¿no? Por lo que es de vital importancia y como inversionistas que adoptemos un enfoque metodológico al evaluar los riesgos en materia de derechos humanos, para de esta manera pues garantizar que se identifiquen la mayor cantidad de riesgos más materiales. También otro reto que identificamos es que hay una escasa transparencia en la cadena de suministro. Llegar a este nivel es sumamente complicado si no se tiene una relación directa con las empresas. Existe una limitada participación en la evaluación de riesgos y hay... y también la parte de mecanismos de resolución está un poco carente. También hay complejas estructuras de propiedad, ¿no? Tenemos diferentes tipos de activos, diferentes instrumentos, carteras muy diversas, y puede que en ese tipo de diversidad haya una falta de influencia, ¿no? Para abordar estos temas sistémicos. También en la parte de debida diligencia en materia de derechos humanos, creemos que es un proceso continuo, pero puede haber una falta de capacidades, ¿no? De personal capacitado, y es ahí donde, pues, bueno, puede entrar la parte de la colaboración. Y finalmente, el seguimiento y monitoreo de compromisos. Esto es importante, es un reto, ¿no? Canalizar los recursos y tener una voz mientras se puede influenciar entre las empresas. Y pues bueno, hasta aquí mi participación y muchas gracias.
Muchísimas gracias, realmente. Qué lujo de relatores, y quiero insistir realmente en el trabajo que todos quisieron hacer para destacar así los principales highlights de los tres temas que han querido tratar con ustedes. Así que ahora vamos a hacer un pequeño conversatorio respecto de las temáticas abordadas, en el cual también ahí sumaremos a Hernán Silva, que está por aquí, que también estuvo con nosotros en Tokio, en Piedra y en persona, desde Moneda Asset Management. Muy bienvenido, Hernán. Y Lisette también se sumará ahora con nosotros. Voy a ir un poco en el orden de las presentaciones, preguntando a Elda si nos podrías dar ejemplos concretos de por qué los derechos humanos son tan importantes desde la perspectiva, en tu caso, de 21 Banorte, de un fondo de pensión. Muchas gracias, Caroline. Bueno, pues desde el punto de vista del por qué trabajamos con los derechos humanos, es porque pues nos esforzamos en trabajar en consonancia con los principios rectores de la ONU en materia de derechos humanos. Y, o sea, es decir, tenemos un compromiso político para respetar estos derechos humanos, pero también, en primer lugar, es nuestra responsabilidad, y esto se alinea con nuestro deber fiduciario, y en segundo lugar, también es uno de los principales impulsores para considerar los derechos humanos, la evaluación de los riesgos que se derivan de la violación de los mismos, ¿no? Es importante actuar sobre los impactos negativos que podría repercutir en una mala reputación de las empresas en las que financiamos y en el valor a largo plazo de la misma, ¿no? Esto, pues, con el fin de mejorar tanto el desempeño en nuestra cartera de fondos para el retiro, bajo siempre una estrategia de inversión responsable. Entonces, siempre buscamos generar mejores retornos y en general hemos entendido que nuestra responsabilidad como inversionistas institucionales es respetar los derechos humanos, abarcando todas las propiedades, todas nuestras propias actividades operativas, como Afore, por ejemplo, la relación con los empleados, los clientes y las comunidades, y también de manera externa a través de la cadena de valor de las operaciones de nuestro portafolio, ¿no? Muchas gracias. Desde mostrando el ejemplo hasta ir a buscar estas temáticas en las empresas en las cuales inviertan. Ahí sí que le quiero hacer un poco la misma pregunta a Ricardo respecto de ejemplos o buenas prácticas en las empresas respecto del cambio climático y de la lucha por el cambio climático. Perfecto, gracias, Caroline. Sí, bueno, hay muchos ejemplos más concretos. Yo creo que el impacto del cambio climático, si bien siempre pensamos más al 2050 o a veces al 2100, ya se está viendo. Como mostré en mi presentación, las Naciones Unidas también ve un escenario bastante como desalentador si es que no hacemos nada el día de hoy. Y de hecho el IPCC ya estima de que el aumento de las temperaturas ha sido de 1,1 grados respecto a periodos preindustriales. Por lo tanto, ya hemos visto algunas consecuencias también en el nivel de activos, compañías, por ejemplo, que se ven justamente perjudicadas por el nivel de sequías que existe actualmente en Chile, compañías de generación, compañías de suministro de agua. También hemos visto compañías en el norte de México también que justamente por la producción, porque utilizan como principal insumo el agua, no, tienen dificultades para producir bebidas carbonatadas, entre otras. Pero yo quisiera también adelantar quizás dos ejemplos más de compañías que han abordado este tema de una manera más estratégica y que justamente lo incorporan dentro de su gestión. Estas dos compañías, la primera se llama Aguas Andinas, una compañía sanitaria chilena, que justamente debido a las sequías que sufre Chile en su zona central, donde esta compañía abastece de agua potable y también la trata, el 16 de noviembre esta compañía también anunció o mandó este proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, un proyecto de captación alternativa que justamente busca aumentar la resiliencia en términos de suministro de agua para la ciudad, justamente afrontando los riesgos de cambio climático que se van a venir a futuro. Otra compañía ejemplar también a nivel local es Enel Chile, que también se ha venido descarbonizando en los últimos años con el cierre de su última planta de carbón el 2019, que justamente se ha comprometido a ser net zero al 2040, 10 años antes de lo que hemos acordado en el Acuerdo de París, en la COP15.
Y además de eso, también está implementando, por ejemplo, proyectos de almacenamiento de energía en batería, justamente para aumentar la resiliencia de la generación energética, y además aprovechando ciertas oportunidades en el sector, por ejemplo, con el lanzamiento de iVox, que también parte de este concepto de la economía circular, que ofrece soluciones de energía solar fotovoltaica, que justamente se puede almacenar en baterías para proyectos de construcción minera, justamente para hacer sostenibles otros sectores dentro de la actividad económica del país. Muchas gracias por todos estos ejemplos y ahí sí que quisiera preguntarle a Hernán, perdón, considerando un poco, ¿no? Este contexto del cambio climático y considerando un poco lo que se está haciendo en la región latinoamericana, ¿cuáles consideras que hay como buenas oportunidades por ir a buscar relacionado con la transición energética? Excelente. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes compartiendo estas opiniones sobre todo. Respecto a tu punto, diría que Latinoamérica, pero por lejos, proporciona y ofrece una cantidad de oportunidades relevantes si uno lo compara con otras regiones del mundo a nivel consolidado de continente, digamos, para energía renovable. En Brasil tenemos el factor más alto en capacidad de viento onshore. Entonces, no es que solamente desde una perspectiva sostenible haga sentido el invertir más en infraestructura de este tipo, sino que es un caso de negocio relevante para cualquier inversionista. En el caso de Chile, creo que habemos varios de Chile en el call. El norte de Chile ofrece la radiación más alta a nivel global para activos de nuevos renovables, plantas solares. Es una tremenda oportunidad. Si es que uno está pensando en las ventajas competitivas que puede tener la región frente a otros que también son players relevantes en la industria renovable, en solar pudiera ser Australia u otros. Eh, y esto no solamente desde mi perspectiva personal, diría, avalado por datos obviamente, pero obviamente hay más que datos, hay políticas públicas que rodean el qué tan fácil o qué tan práctico es la inversión en nuevos proyectos de este estilo. Y los invito en ese sentido a revisar los estudios y la data que tiene Climate Scope de Bloomberg. Ellos anualmente elaboran un ranking a nivel de países que es bastante bueno en el sentido de que te ofrece un view más a largo plazo, mediano largo plazo. No son análisis tan basados en historia, en data de hoy, digamos. A veces es un buen proxy para saber qué países pueden ser líderes a futuro, pero el trabajo que hace Bloomberg en este punto es bastante relevante para también analizar políticas y consolidarlas bien con la data para elaborar un ranking de las mejores oportunidades de países donde invertir si uno está pensando en economías bajas en carbono y en activos renovables. Y en ese ranking, si estamos pensando en economías emergentes, primer lugar, 2022, no sé si estará el 2023, dudo, generalmente lo sacan como por estas fechas, pero el año 2022, Chile, entre las economías emergentes, fue rankeado número 1, Colombia, cuarto y Brasil, noveno. En las últimas versiones han cambiado un poco las posiciones, pero tres países importantes de la región figuran en el top 10 de esta evaluación que probablemente es top a nivel mundial. Entonces, un poco ser conscientes de las tremendas oportunidades que ofrece la región, no solo para inversionistas locales, sino para inversionistas globales que miran la región, pero no tienen mucho el detalle, siendo prácticos, gran parte de la atención de inversionistas institucionales grandes a nivel global muchas veces está más que nada, si estamos hablando de mercado emergente en Asia y de la TAM, no se habla mucho a veces. Y es importante al momento de conversar con personas que no están en la región, hablar de estas potencialidades que sin duda posicionan muy bien a la región. Y además, lo mencionaron al inicio, obviamente, las credenciales que tiene la región en temas de emisiones. O sea, hay un mundo de diferencia entre las emisiones que tiene la TAM
frente a Europa, frente a Asia, incluso si es que uno hace el ejercicio de pasar la emisión a intensidad per cápita por superficie, o sea, es increíble la diferencia que hay. Entonces, en ese sentido, hay muchísima oportunidad. Obviamente, hay desafíos, muchas veces tampoco se habla de los desafíos, o sea, se habla solo del bright side de la ecuación, pero obviamente, por lo menos en el caso chileno, hay temas no resueltos todavía o en proceso para infraestructura de transmisión, infraestructura de almacenamiento. No todo es llegar e instalar y fácil de operar, pero el mensaje que quiero transmitir en este punto es que la materia prima está y es notable, digamos. O sea, eh, obviamente importante la transmisión y todo lo que viene después, pero el recurso, Latinoamérica es una región rica en este tipo de recursos, o sea, está el factor solar, está el factor eólico, como les mencioné, o sea, hay bastantes variables y temas a los que poner ojo, pensando en las credenciales que ofrece Latinoamérica hacia el mundo en temas de transición energética. Mil gracias, Hernán. Y me quiero quedar un poco con esto de que mencionabas y que también mencionó Ricardo en su presentación, es el tema de las oportunidades. Muchas veces cuando hablamos de inversión responsable, hablamos de gestión de riesgos, pero también hay que ir a buscar buenas oportunidades. Y esto es un poco la consulta, la pregunta que le quiero hacer a Santiago respecto de conservación y restauración de ecosistemas, de qué oportunidades de inversión visualizas en el mercado relacionado con esta temática. Bueno, Caro, resulta que eso es una pregunta súper amplia y, y bueno, en Scandia no solamente somos un fondo de pensiones, sino también una fiduciaria y una aseguradora. Entonces, el universo invertible, pues es bastante amplio y muchas veces la discusión se centra en justamente lo que decía Hernán y lo que decías tú en cómo logramos encontrar ese balance entre retorno financiero y entre impacto. Entonces, muchas veces la gente cree que entonces si es una inversión ESG, entonces tienes que sacrificar rentabilidad y nosotros pues obviamente no estamos muy en sintonía de eso porque, pues, ¿cómo le dices a un pensionado que, oye, renunciamos a tu rentabilidad, pero hiciste este impacto? Entonces, la gran tarea que nosotros hemos hecho en estrategia es tratar de encontrar esas oportunidades y construir portafolios, pues, acorde a ello, pero de cara, digamos, a lo que ha pasado el último año, que los flujos ESG han venido decreciendo bastante, digamos que, que, que se politizó un poquito en Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva ESG, creo que hay muchas oportunidades locales, hay oportunidades en Europa. Básicamente Colombia está desarrollando un mercado de deuda sostenible muy interesante que seguramente vamos a tener que ser participantes más activos si queremos que el tema de la biodiversidad y en general el cambio climático pues coja más flote. También creo que la inversión de impacto, estos fondos de capital privado que tienen ese sesgo de impacto y este sesgo ESG, están creciendo una barbaridad. Y me parece que estos fondos y este tipo de activos de verdad que lo están haciendo bien en temas de rentabilidad. Entonces, muchas veces te ponen a ti la matriz de mucho valor, pero poquito impacto. Entonces, ese no nos suena tanto. Entonces, poquito valor, poquito impacto. Ese es el al que nadie le interesa. Y estos fondos de capital privado que tienen sesgo de impacto y que están generando rentabilidad y además generando impacto, seguramente no tienen otra opción que seguir creciendo, seguir demostrando interés, porque creo que para nadie es un secreto que la regulación avanza pues contra viento y marea y estos instrumentos digamos que no van a ser regulatorios, pero van a ser un gran potencial de divulgación, tienen mucho potencial para generar impacto real. Entonces, me iría por deuda sostenible local en Latinoamérica, me iría por fondos de impacto, por instrumentos de impacto y en general en temas de renta variable, de acciones, siento que no se debería satanizar empresas que históricamente lo han hecho mal,
porque desde mi perspectiva siento que son estas empresas las que tienen el conocimiento, la tecnología y el músculo financiero para llevarnos a una transición energética ordenada. Hace poquito salió un estudio de Harvard justamente que decía que si tú inviertes en una empresa que tiene cero emisiones, como puede ser paneles solares o energía eólica, pues digamos que el impacto no va a ser nada porque pues ya venían cero emisiones. Pero si tú inviertes, por ejemplo, en una petrolera que ya está comprometida, que ya tiene objetivos de descarbonización, pues el impacto va a ser brutal porque pues va a bajar digamos, sus emisiones y aparte es rentable. Entonces me iría por eso, por esos tres elementos: deuda sostenible, instrumentos de impacto y acciones o renta variable con compromisos ya definidos en temas de naturaleza y en general ESG. Muchas gracias, Santiago. Sí, totalmente, ¿no? Estos proyectos que se llaman más marrones, donde efectivamente hay mucho más margen a nivel de ver un nuevo impacto y además una cierta rentabilidad. Y ahí también aprovecho de preguntarle a Lisette, ¿no? Desde PRI y cuando se ve a nivel de inversión, es decir, de rentabilidad, pero también de contribución a un impacto positivo o mitigación de uno negativo. ¿Cuáles serían como los lineamientos desde PRI en cuanto a derechos humanos? Les indico que nos avisó Elda que tenía que salir para otra reunión. Y también en cuanto a proyectos de conservación de la naturaleza. Gracias, Caroline. Y yo creo que quiero aprovechar primero un espacio para felicitar pues a Ricardo, Santiago y Elda por las excelentes presentaciones, el uso de los datos y excelentes medallita de honor de embajadores de PRI y de todas las iniciativas pues que estamos trabajando. Para responder pues un poco a tu pregunta en temas de derechos humanos, pues es clave que ahorita pues nos enfrentamos a retos importantes, no solo en temas de cambio climático, sino en temas también de naturaleza y pues de crecientes desigualdades, yo creo que económicas en muchos de nuestros países. En este sentido, pues el PRI abraza la convicción de que en primer lugar en temas de derechos humanos, pues los inversionistas tienen la responsabilidad de respetar y apoyar los derechos humanos pues en todas las etapas de inversión y pues más allá de la rentabilidad financiera es necesario que se incorporen prácticas que promuevan la justicia social, la equidad y el respeto pues por la dignidad humana. Así como lo mencionaba Elda pues en su presentación, actualmente pues PRI está liderando pues una iniciativa que se llama Advance, en la cual pues argumenta o promueve precisamente la adopción de estas prácticas y regulaciones pues que incentiven a las empresas y pues a los diferentes actores del mercado de capitales pues a implementar pues los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, y la segunda de ellas pues son las directrices de la OECD para empresas multinacionales. Y pues esto yo creo que es clave porque esto no puede verse como un aspecto pues aislado de la inversión. Este tema de los derechos humanos pues es totalmente interdependiente de otros factores como lo son los ambientales, sociales y de gobernanza, y su integración pues fortalece la toma de decisiones. Yo creo que para nombrar solo un ejemplo, desde dos perspectivas, uno desde el lado, desde las políticas públicas y otro pues de las instituciones financieras, pues es necesario revisar cómo desde las políticas públicas podemos ayudar a mitigar los posibles efectos adversos pues precisamente de la transición energética en los trabajadores y en las comunidades que se ven impactadas, pero por el lado también de las instituciones financieras y pues de toda la arquitectura, cómo estas instituciones pues pueden respaldar tanto a las economías como a las diferentes pues empresas a financiar todos los compromisos que se tienen de carbono cero, al mismo tiempo pues que se brinda pues apoyo a las partes más vulnerables de la sociedad. Entonces pues en este sentido pues PRI está supremamente pues comprometido de nuevo con varias iniciativas alrededor de este tema y guías técnicas alrededor de este tema de los derechos humanos, pero también pues relacionadas con el tema de la naturaleza. Como lo mencionaba pues Santiago, creo que uno de los temas importantes es que es necesario ver
o reconocer o integrar los factores de ESG de una manera más amplia y que no se limiten solo al tema climático, sino que también se empiecen a incorporar temas relacionados pues con la naturaleza y la diversidad, porque sin lugar a dudas pues el impacto que esto genera a nivel de pérdida de suelo, de agua, en general pues amenaza la estabilidad a largo plazo de los mercados y pues de todas las inversiones. Entonces es súper importante tener en cuenta pues esta relación que existe entre inversión y naturaleza y pues toda la afectación o los impactos directos o indirectos que esto van a tener sobre los rendimientos pues de las inversiones. En este sentido es el primero de ellos, súper importante, y poder empezar a entender como este riesgo y las oportunidades que surgen con la naturaleza. Ya hay pues como lo mencionaba, creo que fue Santiago, el tema del TNFD, pues que va muy FD, y pues que tanto compañías como inversores pues empiecen a reportar bajo estos esquemas. Y otro yo creo que es el más importante y es cómo ayudar, cómo mejorar esos procesos de debida diligencia entre los inversionistas que involucren pues temas de biodiversidad y naturaleza, pero también cómo ayudarlos a movilizar pues capital hacia actividades económicas que tengan un impacto positivo pues en la naturaleza, perdón. Y pues como lo mencionaba Santiago, una de las iniciativas creo que más reciente y que fue justamente lanzada durante la conferencia pues es Spring. En eso estamos en estos momentos pues para ayudar a los inversionistas a cómo abordar eso, en cual se centra pues mucho PRI, y cómo pues ayudamos a los inversionistas precisamente a que contribuyan al objetivo de detener y pues revertir la pérdida de diversidad para el año 2030. Entonces yo creo que ahí pararía un poco mi intervención, pero pues es clave que revisemos pues estos dos temas pues a la hora de buscar una creación y preservación de riqueza a largo plazo. Muchas gracias, Lisette, por esta visión bien profunda también de Piera, y muchísimas gracias. Respecto ya a cómo integrar todos los aspectos que hemos revisado hasta ahora de cambio climático, de biodiversidad, naturaleza y derechos humanos y otros aspectos, ahí le quiero preguntar un poco a Ricardo desde BCI Asset Management, ¿cómo se están considerando a lo largo del proceso de inversión estas temáticas y más específicamente del cambio climático del cual nos hablaste? Sí, gracias, Caroline. Bueno, en BCI tenemos una visión bastante holística de los riesgos de sostenibilidad, riesgos y oportunidades. Consideramos cada riesgo ESG, por así decirlo, según la materialidad sectorial que exista. Es decir, el cambio climático puede ser muy relevante, por ejemplo, para la industria del petróleo, pero no necesariamente tan relevante para la industria de tecnología de la información o la industria de telecomunicaciones. Entonces, en base a esa consideración, lo que hacemos es desarrollar marcos de materialidad, señalando algunos KPIs que tenemos que hacer seguimiento justamente para que las compañías tengan un buen cumplimiento o un buen monitoreo del riesgo implícito en cada uno de estos factores. ¿De acuerdo? En ese aspecto en particular, por ejemplo, nosotros estamos intentando ir desde la teoría, es decir, desde este material para el sector, por ejemplo, de petróleo, el sector de electricidad, el sector de alimentos, etcétera. Evaluemos cuáles son las prácticas de la compañía en relación con las best practices que existen actualmente, tomando en cuenta marcos de referenciales internacionales. Y después también intentar llevar toda esta información a los modelos de valorización para justamente tener un impacto o una opinión respecto a si esto está incorporado en el precio del activo o no. Y así tomar una decisión justamente de inversión. En el caso de cambio climático en particular, hemos partido ya este año con la medición, por ejemplo, de nuestras emisiones financiadas, que es algo que publicaremos durante el próximo año, que también nos permite ver justamente dónde están los sectores con mayor intensidad y que nosotros financiamos dentro de nuestras carteras de inversión, y que después, además, cuando avancemos también en este proceso, podemos ir midiendo más los impactos de transición energética, los impactos como decía Santiago, también en un lugar donde existen una cantidad enorme de materias primas
de participar con las compañías a mejorar sus prácticas de sostenibilidad es enorme. Y tenemos que avanzar justamente tanto el sector privado como inversionistas y en conjunto con el sector público para hacer que nuestra economía y nuestro mercado sean más sostenibles. Muchísimas gracias. Vamos cerrando. Voy con dos últimas preguntas. Una a Hernán. Y respecto ahí ya ampliando un poco el espectro, respecto de la relación existente entre inversionistas e emisores, ¿cuáles principales puntos, aspectos que se tendrían que tener en cuenta en conversación, engagement, feedback, relacionamiento a nivel ESG? Bueno, en primer lugar, partiendo por un punto positivo, diría que la tendencia de los últimos años ha sido a tener más compañías que toman el primer paso. Generalmente se entiende como engagement cuando un inversionista parte por contactar a la compañía y promover mejores prácticas, dar feedback en temas de transparencia, de mejor gestión, pero hay muy buenos casos donde compañías están contactando a inversionistas para entender mejor la visión de todos los stakeholders y aterrizar mejor el concepto de materialidad. Comentarios que hemos recibido de algunas compañías han sido relacionados también a la enorme cantidad de información que se les exige, ya sea por parte de índices, de mediciones por terceros, de agencias de ratings, ESG, todas pidiendo información distinta. Sabemos que ESG cubre una gama de oportunidades, riesgos, datas que es cada vez mayor y por su naturaleza cubre demasiado. Entonces, diría que un punto a considerar es que no necesariamente los emisores lo dicen en primera instancia, pero hay un grado de frustración con toda la cantidad de información y requerimientos que les llegan y muchas veces, obviamente, no todos tienen la misma materialidad. Y si pensamos en el universo latinoamericano, diría que hay una etapa que todavía no está resuelta en transparencia de información y, eh, y alineamiento entre los distintos players de cada industria. Entonces, primero, hace sentido que un engagement, por lo menos en nuestra región, también lo decía Eduardo, creo, en el PRI in Person de Barcelona. Bueno, mis colegas, entiendo que fue algo de este estilo, mis colegas en PRI me están un poco comentando que debiéramos tener mayores esfuerzos en Latinoamérica para tener engagement que no solo vayan a la transparencia, sino que también al performance, a targets más agresivos, pero estamos en una etapa que todavía creería que el problema transparencia no está del todo solucionado. Entonces, considerando ese punto, creo que es importante un poco ayudarlos a entregarles muy buen feedback respecto a la materialidad. O sea, hacer el estudio previo de cuáles de toda la gama de variables ESG están actualmente significando un problema o una gran oportunidad en términos de impacto financiero para la compañía y partir por lo menos desde ese punto. Eh, Más fácil partir con 3, 4 puntos a mejorar que de una pedirle que salten a tener muy bajo reporte, a cumplir con todos los, por decir cualquier número, 30 indicadores que el estándar X está pidiendo. Entonces, ahí hay un punto importante. Y también ayuda para la relación de largo plazo. Si uno de lleno entra en primera instancia a pedir muchísimo y comete el error de estar pidiendo cosas que no están siendo muy materiales para la urgencia de las compañías, de alguna manera no favorece tu relación de largo plazo que pudieras tener por otro engagement que quisieras empezar con la compañía más adelante. Y un punto final importante a considerar, creo, es también que podemos estar hablando de una misma industria y eh, la idea preconcebida nos llama a decir, ok, el SASB, por ejemplo, para esta industria pide A, B, C, D. Pero muchas veces, dentro de una misma industria, hay compañías que enfrentan una realidad completamente distinta, ya sea por regulaciones en los países donde opera, planes estratégicos que necesita resolver, temas con clientes, temas con comunidades. Entonces, en ese sentido también el ejercicio previo es sumamente importante de no
catalogar a todas con el mismo tipo de requerimientos solo por la misma industria, sino que hilar más fino y llegar un poco a esa primera conversación que, como sabemos, yo creo que las primeras impresiones dicen mucho. Creería que la primera etapa del engagement condiciona harto cómo va a terminar saliendo. Y por lo menos varios inversionistas institucionales en Europa y en otras jurisdicciones se están enfocando harto en la parte del outcome del engagement. Y si es que el inicio parte débil, te diría que el outcome se hace más difícil de lo que ya es. Así que ese serían, creería, en Sí. resumen, los principales puntos. Muchas gracias. Veía que ahí Lisette asentaba y ahí le voy a dejar la última palabra también como organización de apoyo y preguntarte un poco por los desafíos mayores que ves en la región LATAM respecto del seguir creciendo, seguir empujando y creciendo la inversión responsable. Gracias, Caroline. Pues yo creo que la visión de PRI en estos momentos está muy enfocada en lo que son los mercados emergentes, entre el que se incluye pues América Latina, siendo considerada pues un motor de cambio. En este sentido, yo creo que es súper importante y relevante pues continuar fomentando precisamente esta comunidad de inversores que abracen la responsabilidad y la sostenibilidad pues como principios fundamentales a partir de los diálogos colaborativos, de la educación que es clave, cómo ayudamos pues a los diferentes inversionistas a crear capacidades y cómo ponemos pues a disposición de ellos diferentes herramientas prácticas que los puedan ayudar plenamente pues estos principios de inversión responsable y traducirlo esto en un sentido más teórico y práctico y también pues en un sentido mucho más global a la realidad pues regional de América Latina. Y yo creo que aquí quisiera resaltar 3 puntos. Uno de ellos, pues lo habló Hernán ahorita en su intervención. El primero de ellos clave, pues el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y cómo pues ayudar tanto a empresas como a inversionistas, pues ayudarlos también a esa transformación de ese paradigma y de construir esa confianza de que tengamos información que sea totalmente pues transparente, comparable y que ayude pues precisamente a impulsar la inversión responsable. El segundo de ellos yo creo que es seguir construyendo estas colaboraciones y alianzas no solo con los inversionistas, sino también con los gobiernos. Parte de la agenda también del PRI in Person este año se centró mucho en esa parte de la importancia de la acción política para garantizar pues que precisamente los inversores puedan cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Y algo que decían es si la acción política no mejora, pues va a estar en duda si podemos seguir trabajando con los objetivos climáticos que actualmente pues tenemos. Entonces, es súper importante poder abordar de forma colectiva con los diferentes pues reguladores en nuestros países todos estos desafíos regionales que si bien se ha venido avanzando en los últimos años en materia de regulación y normativas, especialmente en Chile, en Colombia, el año pasado en México para los afores, pues todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y pues ya el último de ellos es cómo seguir empujando e impulsando pues esta integración efectiva de temas, pues ESG, desde la visión pues de que no solo esto mitiga riesgos, sino que también pues generan una gran oportunidad pues de largo plazo. Entonces yo creo que eso es como lo más relevante y continuar pues con el trabajo colaborativo entre todos los actores pues de la región. Tu última frase, evidentemente, me la voy a tomar como que sigamos todos colaborando, construyendo alianzas, compartiendo expertise. Y esto es lo que nosotros queremos seguir haciendo en el marco de este cuarto Congreso Hispanoamericano y a lo largo de los webinars que iremos haciendo durante el año hasta noviembre 2024 en Santiago de Chile. Les agradezco a todos los relatores de nuevo por su gran calidad y entrega en el trabajo. A Lisette, evidentemente, por habernos acompañado hoy. A Hernán también por haberse sumado en el panel. Y a todos ustedes les agradezco mucho su participación, su interés y les seguiremos compartiendo contenido, material e información dentro de las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Que esté muy bien. chao. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.